Ahora sí, Javier, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a comenzar nuestro shiur de hoy. Les agradezco que se hayan presentado a la cita nuestra de los días lunes. Y hoy, a raíz de varios Javerim y Javerot que estaban preocupados por Bilay Zilpa, particularmente y cuál era su papel, incluso haciendo referencias a ciertas reivindicaciones de los derechos de estas mujeres, decidí, dentro mismo del tema, hacer un análisis muy simple, un análisis que no nos va a llevar muy, pero muy lejos, sino un análisis dentro específicamente del texto de la Torah mismo, sobre el papel de Dios en la reproducción. Y esto es un tema muy importante porque todos nosotros sabemos que cuando una pareja se forma y quiere tener hijos y de pronto se produce un retraso a los planes, rápidamente las personas se ponen muy nerviosas y buscan todo tipo de soluciones. Y como siempre, la presión social a veces puede ser muy alta y las mujeres se ven acusadas de fallar y no estar bien y no hacer las cosas como corresponde. Y todos sabemos las historias porque todos las hemos escuchado y resulta que después de muchísimas consultas y tratamientos, el que no podía reproducirse era el hombre. Y por otro lado se ha desarrollado toda una industria de bendiciones y de cameot y de excursiones a tumbas para que de esa manera propiciar el embarazo. Por lo tanto, vamos a tratar de ver hoy juntos cómo estamos nosotros en ese tema a partir de lo que estamos viendo, nada del otro mundo. Miren, Javerín, Rachel era estéril. Así dice Bereshit 29:31. Aparte de su belleza, la única caracterización que Bereshit ofrece de Rachel Imenu básicamente es esa. Y las primeras palabras en las cuales nosotros podemos verla actuar con respecto a su esterilidad aparecen en Bereshit 30, en el primer pasuk, que dice, Avali vanim veim ain meta anoji. Le dice, le reclama a Jacob de alguna manera, tráeme hijos porque si no soy considerada como una mujer muerta o moriré. De ahí es que en las tradiciones nuestras, ya lo habíamos nombrado, de alguna forma una persona que no tiene hijos es considerado por Rashi en algún lugar como si estuviese muerto, como si la vida depende de la reproducción. Ahora bien, el enfoque de la infertilidad de Rachel con exclusión de casi todos los demás aspectos de su identidad, significa que la infertilidad, su infertilidad, es su identidad. Es decir, Rachel igual a Cará, no puede, Rachel es yerma, Rachel es estéril, Rachel es la improductiva. Adjetivos que la desaprueban, ¿ante quién? La desaprueban ante la familia y la desaprueban frente a la sociedad. Aquí no tenemos en nuestra historia de Bereshit la suegra que tantas veces va y acaricia la pancita de la nuera y le dice no, porque si hubiera estado ahí seguramente la Torah le hubiera tenido que dedicar algunos psukim para ver cómo reaccionaba. Rachel Javerín vivía en un mundo en que las mujeres estériles se sentían marginadas y solas. Su constante enfrentamiento con la fertilidad de sus vecinas era motivo de dolor. En la Torá ese dolor se suavizaba por la costumbre de la poligamia, de manera que Sara, Rachel y Haná tenían que vivir en la misma casa, literalmente, la casa en la tienda de campaña, ¿verdad? En la carpa, cara a cara, con quien encarnaba ardientemente su propia angustia, es decir, escuchaba los ruidos de los niños, de las señoras que vivían ahí, escuchaba los cambios de pañales y seguramente ella también cooperaba en eso. Para verlo más gráficamente, y me quiero atener a lo que dice la Torá, Rachel es la que da el nombre a Yosef. Y ella, al dar el nombre a Yosef,
claramente plantea lo que ella siente con respecto a su propia infertilidad. Dice, Asaf Elohim et Herpati, Dios ha quitado mi deshonra, dice Bereishit 30:23. Asaf Elohim et Herpati. Rachel usa la palabra hebrea Herpa, que literalmente significa desgracia, detraimiento, fatalidad, vergüenza, afrenta, ignominia, escarnio, estigma, que se usa en distintos lugares de la Torá para denotar casualmente cada una de esas características de la palabra jerpa que acabo de decir y que son muy, muy terribles. Por ejemplo, si tuviéramos tiempo les pediría a ver si se acuerdan, seguramente se van a acordar enseguida, que la Torá a una persona incircuncisa, en Bereshit Lamed Dalet 34, Pasuk 14, dice, Ki jerpa y lanu. Traduzco, y les dijeron, no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una jerpa, es una deshonra, o para nosotros es una afrenta. Es decir, que la palabra jerpa, que Rachel utiliza para describir su esterilidad, la Torá la trae en boca de distintos personajes, en este caso en la violación de Dina, como sinónimo de deshonra en el caso de los incircuncisos, o peor todavía, como afrenta y ridículo, como en el caso de Nahash el Amonita, que les respondió en el primer libro de Shmuel, capítulo 11, Pasuk 2, Shmuel 1, capítulo 11, Pasuk 2, dice, haré un pacto con ustedes, pero con la condición de que acepten que yo les saqué a cada uno de ustedes el ojo derecho, para así poner en ridículo jerpa a los israelitas. Es decir, este señor Nahash, el amonita, utiliza la misma palabra jerpa, según el Tanaj, como poner en ridículo, ponernos muy mal a nosotros dentro de las luchas que había entonces en ese momento. O, por ejemplo, tenemos otro lugar de la Torá y del Tanaj, donde nos dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré la jerpa oprobio de Israel. Eso aparece en el primer libro de Shmuel, en el capítulo 17, 26. En el libro de Shmuel ya vimos, aparece varias veces el término jerpa en distintos contextos, pero todos como algo terriblemente negativo. Más aún, si nosotros avanzamos, vamos a ver cómo la palabra jerpa se puede utilizar también, es utilizado por una víctima de la violación, en el caso terrible de Amnón y Tamar. Ella entonces le respondió a su hermano. Tamar le dijo a Amnón, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi jerpa, con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Segundo de Shmuel, capítulo 13, versículo 13, lo van a recordar. Y si avanzamos un poquito más en el uso de la palabra jerpa, que Rachel usa para referirse a sí misma por ser estéril, en el momento en el cual se libera de su esterilidad, dice, Hahinu jerpa lishreineinu laak vakeles Bisvivotenu, dice Teilim 79 Gimel, somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y jerpa, burla, de los que están en nuestros alrededores. Y hay más, los muros derrumbados de Jerusalén, dicen, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en jerpa, en oprobio, dice el libro de Nehemías, capítulo 2, Pasuk 17.
Como nosotros estamos ya percibiendo, y ya lo sabíamos de antes también, la experiencia de la esterilidad en nuestro pueblo, en esa época ya fue completamente aplastante. La elección de palabras de Rachel, entre ellas obviamente vergüenza, es un término social. No puede haber deshonra, es decir, no puede haber jerpa, sin otras personas ante las que uno siente vergüenza, sin otras personas que activamente avergüencen. Hay muchas formas sutiles de avergonzar, ¿verdad? Haciendo referencia todos los días a, ay, ¿cómo están mis hijos? Mira qué lindo que está, qué bien que se comporta, qué mal se comporta. Tal vergüenza se basaba a menudo en la noción de que la infertilidad era nada más y nada menos que un castigo divino. Voy a recurrir a una fuente que nosotros no aceptamos como sagrada, pero que es evidentemente una fuente que nos sirve, como muchas otras que no fueron incluidas dentro del Tanaj, como prueba de lo que sucedía en aquel entonces. Me refiero ahora al libro de Enoch en español, una obra judía del siglo II, anterior a la cuenta, que no fue canonizada, por lo que casi no se estudia, excepto los que quieran hacer ciencias del Tanaj la estudian, y el libro de Hanoch no podría ser más contundente. Dice así: una mujer no fue creada estéril, pero por su maldad fue castigada por la esterilidad y morirá sin hijos. ¿Por qué a una mujer no se le da un hijo? Por las obras de sus propias manos morirá sin hijos. Haciendo un paréntesis terrible, esto me obliga a asociar con algunas personalidades que ustedes conocen, y que si no conocen, escucharon sobre ellas, que en el inicio del COVID hacían referencia a que el COVID le va a pasar únicamente, le va a dar a los homosexuales y ellos enfermaron de COVID, o que el COVID va a dar a los ladrones, dijo un presidente que ya nombramos alguna vez hace poco tiempo, y que resulta que ahora, hoy, ya descubrieron que él estaba enfermo. De pronto, en el libro de Hanoch, con mucha facilidad, alguien habla de que la mujer no tiene hijos porque está castigada por Dios. Entonces, miren ustedes, Javerim, si los hijos son bendición, los hijos son una verajá. La esterilidad es maldición. Por lo tanto, es entendible que se crea entre la mayor parte de la gente común que la infertilidad es un castigo, al igual que los niños como bendición. Por lo tanto, tanto la fecundidad como la infertilidad tienen que ser obligatoriamente obra de Dios. Es natural asumir que para todos los autores bíblicos antiguos también se pensaba que la infertilidad era el resultado del castigo divino. Así pensaban los comentaristas bíblicos antiguos. Pero ¿es esta una conclusión necesaria o es simplemente la forma en que proyectamos nuestros propios puntos de vista culturales heredados en la Torá, que es nuestro documento fundamental? En nuestro tiempo, si una pareja no embaraza, inmediatamente se va a investigar a la mujer, porque es la culpable, generalmente así aceptada, y mucho tiempo después se va a revisar al hombre, como dijimos al principio. Pero ¿Rachel tiene culpa de no embarazar? ¿Hizo algo? ¿Y cuál es la respuesta? Que no hay evidencia en la Torá de que Rachel tuviera culpa de su infertilidad. No solamente eso, sino que tampoco la Torá nos trae ninguna señal, así sea lejana, de que Rachel misma se sintiese culpable. Eso es revelador, porque cuando uno se enfrenta a su infertilidad, en el caso común, la gente va a rezar y va a revisar si pecó o no pecó. Pero en el caso de Rachel, ¿qué pasa? Cuando ella se enfrenta a su infertilidad, no reza, por lo menos la Torá no lo dice, ni se arrepiente de ningún pecado, ni confiesa ninguna iniquidad, ni pide perdón de ningún tipo. No se vuelve a Dios en absoluto. ¿No tenía fe? Claro que tenía fe. Nadie como ella tenía fe. Y entonces,
Pareciese ser de que ella entiende de que lo que le pasa no pasa como parte de un castigo divino. El texto de la Torá no observa ninguna demostración de virtud, ni de piedad, ni de penitencia, ni de autoexamen que conduzca a una cura que Dios le tenga que dar. Entonces, es Dios quien la convierte en mujer fértil. Porque si Dios la convierte en fértil, significa que también Dios la convirtió en estéril. Nosotros normalmente, Javier, no hacemos teología, y yo lo que trato de hacer es invitarnos a todos, empezando por mí y por todos ustedes también, a pensar con un poco de lógica si la conversión de Rachel en madre es parte de una decisión divina, significa que también la condición de ella como mujer estéril tiene que ser producto de una resolución divina. Vamos a ver si es cierto eso. Pero vamos a verlo no según lo que yo opine ni lo que ustedes decían, sino lo que dice la propia Torá, y vamos a sacar nuestras conclusiones. Veamos un detalle más. La asignación de la actividad divina en el proceso de concepción se produce no solo en términos abstractos, sino de una manera concretamente realizada. Cuando Rachel queda embarazada de Yosef, vean por favor Bereishit 30:22, señala que Vaiftach et Rachma, que Dios abrió su vientre, o su útero, o su matriz, como quieran traducirlo. Entonces tenemos aquí un concepto interesante, petijá, la apertura. Fíjense que hay una costumbre muy simpática que cuando una mujer está por tener familia, o falta pero muy poco para tener familia, y el hombre va al Betacneset en Shabbat, un día de semana, le invitan que abra el arca, le dan petijat a Aarón. Y eso viene, esa costumbre muy simpática, que yo no quiero pensar de que por eso va a tener un buen parto, pero la gente piensa eso, porque la gente cree en este tipo de supersticiones, pero esta es una superstición simpática que no le hace daño absolutamente a nadie, sino al contrario, enaltece. Entonces, le dan al Señor Padre que vaya a abrir el Aron HaKodesh, porque el verbo que tiene que ver con la petija es muy importante dentro de, a partir del pasuk de Bereshit 30:22. Entonces, si el papel de Dios en la concepción se describe como apertura del útero, entonces parecería que antes de ese momento el útero estaba, díganlo ustedes, lo saben perfectamente, si la concepción describe que la apertura del útero es algo que hay que hacer en ese momento, tenemos que aprender de que el útero estaba cerrado. Y la mejor prueba de ese concepto de la fertilidad no es la apertura del útero de Rachel, ya que después de todo sabemos que antes era infértil. Con vuestro permiso, pensaremos otra vez lógicamente, porque, oh, sorpresa, miren ustedes lo que pasa, la Torah dice lo mismo de Lea, la contraparte fértil de Rachel antes de dar a luz a su primer hijo, Reubén, así se llamaba, Dios dice, también abrió su matriz en Bereshit 29:31. Pero si ni Rachel ni Lea pueden quedar embarazadas sin la intervención divina, entonces parece posible argumentar que desde la perspectiva de la Torah, todas las mujeres por naturaleza son creadas estériles. Porque si no, ¿por qué el uso de este verbo de apertura? Nosotros, Javerín, sabemos que 3 socios tienen que participar en el embarazo. En nuestra tradición esto está muy claro, muy fuerte. ¿Quiénes son los 3 socios? En primer lugar, obviamente Dios, y luego el padre y la madre. Ahora, vamos a hacer otro ejercicio para aseverar esto que estoy diciendo con pruebas de la Torá, de nuestra querida y santa Torá. Revisemos el uso del término abrir, que parece bastante genérico, pero que cuando Dios es el sujeto, es raro y significativo. ¿Qué quiere decir que Dios abre?
Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a llegar a entenderlo quizás un poco mejor. Y vamos a tener que aceptar si es o no es una alegoría o si es una acción concreta. En Tehilim 105, 41, dice, Dios abrió una roca para que brotara agua. Patach tzur vayazuvu maim. Un momento inusual para una roca. Si alguna vez hubo momentos inusuales para rocas, que de pronto se abren y hacen que si puedes cerrar el micrófono, Shlomo, te voy a agradecer. Entonces, Dios, decía yo, abre rocas. Y Dios abre rocas y esto es algo que no parecería ser una función divina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que Dios va abriendo rocas. Pero Dios también abre oídos. ¿Qué? Abre oídos. Hay un pasuk en Yeshayahu 50, los pasukim son 4 y 5, que empieza con las palabras hebreas patach li ozen. Ábreme oído. No cambiándolo de sordo a oyente, sino transformando la habilidad humana ordinaria de oír en la extraordinaria capacidad profética de oír las palabras de Dios. Bueno, ya vimos que abre rocas y ya vimos que abre oídos. Pero resulta que Dios también abre bocas. Dios abre la boca del profeta Yehezkel. Dice, Eftach et pija, en Yehezkel 13:27 y también en 33:22. Sin necesidad de cambiarlo de ser una persona muda a ser una persona que habla, sino transformando su habilidad humana ordinaria para hablar en la extraordinaria capacidad profética de hablar, pero las palabras de Dios. Ahora fíjense ustedes cuántas veces más aparece el término, el verbo ptach, de ptijá. Están ustedes sentados, pero es algo que ustedes todos conocen, por lo tanto no les tiene que sorprender. Dios abre, vaiftach Hashem et pi ha'aton. Quienes saben hebreo saben rápidamente, entienden a qué me refiero, que Dios abrió la boca del burro de Bilam, tal cual como aparece en Bemidbar 22-28. Cuando Bilam estaba tratando de obligarlo a seguir, y lo estaba tratando de obligar a partir de golpes. Y hay toda una cantidad de relatos sobre quién era ese burro, pero no es nuestro tema, porque tenemos que ir avanzando para poder terminar esta reflexión hoy y poder continuar con nuestro tema. A pesar de la serpiente de Bereishit que hablaba, los animales por lo general no son dados a hablar. Bueno, vamos a hacer un resumen. Cuando Dios abre algo, lo cambia de su estado habitual a un estado inusual. Si no, ¿para qué tiene que intervenir? En el caso del útero, entonces, las analogías sugieren que, de hecho, es el útero cerrado lo que es usual y el útero abierto lo que es inusual. Entonces, si esto es así, se destaca el papel activo de Dios en la concepción, incluso marcado como milagro, independientemente de la frecuencia con la que pueda ocurrir, porque puede haber milagros que se producen todos los días. Pero veamos esta paradoja, Javerim, otra vez pensando lógicamente, que si leemos el texto con atención, hay una paradoja que va a saltar a nuestros ojos, que es la siguiente: la apertura y el cierre del útero son beneficiosos, alternadamente, en diversos grados y en diversos momentos. Ojo, espero que comprendan la paradoja. Por un lado esperamos la apertura, pero en otros lados, en otros casos, perdónenme, la apertura puede ser negativa. El útero debe estar cerrado, por ejemplo,
para evitar un aborto espontáneo, pero debe abrirse para permitir el parto. El útero debe abrirse en el momento del coito para permitir la concepción, lo que requiere que se haya cerrado antes de ese momento. Los Jajamim afirman esto claramente en la Gemara, en Talmud Bavli, en Sanedrín 113a. Shalosh maftejot lo nimseru lashaliach shel chaya veshel geshamim veshel techiyat hameitim. 3 llaves están en manos del santo bendito sea y no fueron transferidos a nadie. La llave de una mujer en el parto, así se traduce la palabra chaya, la llave de la lluvia, de las lluvias, geshamim, y la llave de la resurrección de los muertos. El útero, por lo tanto, se imagina como una cámara cerrada de la que solo Dios tiene la llave. Para que nazca un niño y tal vez incluso para que entre la simiente del hombre, Dios debe girar la llave y abrir la puerta. Ok, hemos avanzado bastante para ubicarnos en el terreno y volver a preguntarnos, ¿Dios provoca la esterilidad? Vamos a ver lo que dice la Torá. Yo no sé. Sara dice, Dios me ha impedido dar a luz. Inena atzarani Hashem miledet, dice Bereshit 16:2. Inena atzarani Hashem miledet. Por otro lado, Jacob le dice a Rachel, como habíamos visto hace unos instantes, que Dios te ha negado el fruto del vientre. Asher maná mimech pri bate. Bereshit 30, que hemos nombrado ya varias veces este capítulo, versículo 2. Si salimos un poquito de Bereshit, vamos a ver que Pnina lo habla por Haná con la afirmación que Dios le cerró su vientre, usando casi las mismas palabras. Kisagar Hashem beat rahamá. Recordemos que Haná era una mujer estéril. Su marido Elcaná tenía otra mujer, Pnina, que era muy fértil. Entonces, acá vemos representado el concepto dominante de que Dios es directamente responsable de la infertilidad. Pero también podemos notar que sus palabras son bastante pasivas. Es posible impedir que uno lleve o negarle a uno el fruto del útero sin hacer nada en absoluto, simplemente descuidando abrir el útero en primer lugar. Vale la pena señalar que en ambas narraciones, como en la historia de Haná, la mujer estéril tiene una rival fértil. En el caso de Sará, tenemos a Agar, sobre la cual ya bastante hemos hablado. En el caso de Rachel tenemos a Lea. En el caso de Haná tenemos a Penina. Es decir, las únicas veces que la Torá usa un lenguaje que implica una mano divina en causar la infertilidad de las mujeres es cuando establece un contraste retórico entre dos mujeres, una fértil y otra infértil. Es decir, de que si nosotros hoy de pronto vemos mujeres que tienen celos, por ejemplo, de una hermana, porque la hermana se casó más tarde, pero ya tiene 3 hijos, y la que se casó primero no tuvo ninguno, podemos darnos cuenta del mensaje universal que aparece y que nos trae la Torá, y no lo trae en vano. Porque nosotros tenemos que ver cuál es el valor, como siempre lo hemos hecho hasta ahora, que está detrás de todo esto que estamos viendo. Además, no es que Rachel sea estéril mientras que Lea no lo es, sino que ambas son estériles para empezar. Y el útero de Lea simplemente se abre antes que el de Rachel. Se cierra y se abre. La esterilidad, por lo tanto, es el estado natural de una mujer, particularmente de una mujer que no tiene relación. Si decimos que la participación activa de Dios es necesaria para que una mujer, todas las mujeres, se vuelva una mujer fértil, entonces la infertilidad no es un castigo divino, es más bien el estado de todas las mujeres. Por el contrario, la incapacidad para concebir depende de la inactividad divina.
no de la actividad, sino de la pasividad divina. Más concretamente, la fertilidad y la infertilidad no son condiciones duraderas, sino que se negocian constantemente. Uno puede ser fértil y luego dejar de serlo. ¿Y dónde sabemos eso? Lo vemos en la Torá, en lo que estamos estudiando. ¿Por qué Lea, que tiene hijos, actúa como una mujer estéril? Este es, de hecho, precisamente lo que sabemos en el caso de Lea. Dios abre su vientre, abre entre comillas, y da a luz 4 hijos, a Reubén, a Shimón, a Leví y a Judá. Pero en ese momento, Bereshit 29:35, ¿qué dice? Dejó de dar a luz. Es decir, de que una mujer que es infértil se vuelve fértil en el momento en el cual es concebida, tiene un hijo tras otro, tras otro, tras otro, nada más y nada menos que 4, y de pronto deja de dar a luz. Ella no hizo nada malo, nada en su situación ha cambiado, en lo más mínimo. Ella simplemente no puede concebir. Entonces, su solución cuando Lea vio que había dejado de dar a luz en Bereshit 39, ¿cuál es? Es darle su sirvienta Zilpa a Jacob como concubina para que puedan nacer más niños bajo su égida, bajo su matronato, si se quiere usar ese término que no sé si existe en español. Esta es una técnica conocida en la Torá, pero por lo demás solo se conoce en casos de infertilidad explícita. En otros casos nosotros no lo podemos saber. Sara le da a Agar a Abraham en Bereshit 16:2. Rachel le da a Bilá a Jacob en Bereshit 33. Lea actúa como si fuese una mujer yerma, una mujer estéril a pesar de haber tenido ya 4 hijos. Ella quiere seguir teniendo más y ¿cómo hace para resolver esa situación? Usando entre comillas, a la concubina. Quizás aún más sorprendentemente después de que Zilpa dio a luz a Gad y a Asher, Lea comienza a concebir de nuevo y le nacen Isahar, Zebulún y Dina. Entonces, vamos a ver qué pasa con Lea. Lea no es ni permanentemente fértil, ni permanentemente estéril. Es muy posible entonces que cuando ella deja de dar a luz, sería apropiado en términos bíblicos, aunque extraño a nuestros oídos modernos, decir que era estéril y había tenido 4 hijos, porque si era estéril, según como nosotros lo concebimos en el idioma que hablamos hoy, no hubiera podido tener ni un hijo, y mucho menos 4 hijos. Entonces, tenemos que asumir comúnmente que la palabra estéril o yerma o infecunda se refiere a alguien que por cualquier razón es biológicamente incapaz de tener hijos. Sin embargo, al igual que lo que ocurre en los tiempos modernos, también en el mundo antiguo, estéril siempre se definió en el contexto de desear tener hijos. Lea es estéril cuando intenta y no puede tener más hijos, a pesar de que ya tiene 4. Acá vamos a respirar un instante porque todo esto parece apelmazarse en un instante. Sin embargo, si ustedes siguieron lo que estamos hablando con cuidado, nos vamos a dar cuenta que todo es cierto menos de que esto se apelmaza, sino que estamos tratando de encontrar una solución al problema básico de la mujer. ¿Es fértil? ¿Es infértil? ¿Puede una mujer que tuvo hijos volverse estéril? Claro que puede volverse estéril, incluso por una cirugía, por una enfermedad, o porque su marido no está más con ella. Y no está más con ella aunque vivan bajo el mismo techo. Que quizás esto esté en el aire del drama que tenía Lea con respecto a Jacob y los celos que tenía Lea con respecto a su hermana Rachel, por los cuales buscaba permanentemente y en forma obsesiva tener más y más y más hijos, incluso hijos de vientre subrogante, en el caso de su sirviente. Porque cada niño es un regalo de Dios. Entonces, Javerim, se requiere la actividad divina directa para abrir el útero. Ya sea que una mujer había tenido hijos antes o no, ya sea que haya intentado quedar embarazada antes o no,
Cada embarazo, ya sea el primero o el quinto, se atribuye, por lo tanto, al poder de Dios. Sara, que da a luz a Isaac a los 90 años, ¿qué dice en Bereshit 21:6? Dios me ha hecho reír. Cuando Lea, todavía en su relativa juventud, da a luz a Isachar, su quinto hijo, agradece a Dios. Pero agradece a Dios diciéndole que Dios me ha dado mi recompensa, por eso mi Isachar, por eso lo llama así, en Bereshit 30:18. Para su sexto hijo, Asher, ella dice, Dios me ha dado un regalo de elección. Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y llamó a su hijo Zebulún. Ahí bajito, sonaba claro de que en el caso de Lea, ella considera que el elemento erótico para atraer la atención de su marido para que pueda yacer con ella es casualmente otro embarazo, porque entonces él va a ir en la búsqueda de la mujer que es tan fértil. ¿Está Dios involucrado en esta concepción? Miren, Javelin, cuando se reconoce que el estado predeterminado de todas las mujeres es no fértil y que Dios necesita abrir el útero para permitir que ocurra la concepción, difícilmente se puede mantener la idea de que la infertilidad debe entenderse regularmente como un castigo divino. Porque si ese es el estado natural, quien no se embarace no es castigado. De hecho, la explicación sugerida por la Torá parece bastante más simple, mucho más banal, aunque algo más teológicamente difícil para el lector moderno. La infertilidad no es el resultado del castigo divino, sino de un nuevo concepto que pocas veces se usa, que es la desatención divina, que en otros contextos hemos hablado como el del eclipse divino. La necesidad de llamar la atención de Dios explica otro elemento como una de las historias de estas mujeres. Cuando finalmente se abre el vientre de Rachel, dice que Dios se acordó de Rachel en Bereshit 30:22. Haná también ora para que Dios se acuerde de mí y repite en una especie de pleonasmo y no se olvide de tu sierva en 1 Shmuel 1:11. Con Sará no se usa el término de recordar, que hemos visto el término de abrir, hemos visto el término de jerpá, pero no nos tomamos todavía el tiempo para hablar de recuerdo. Y no lo vamos a tomar, quédense tranquilos, porque con Sara, en lugar de utilizar el sinónimo de recordar, aparece una palabra nueva en este contexto de lo que estamos hablando, que es pakad. El Señor tomó nota de Sara. Va Hashem pakad et Sara. Palabras que todos recordamos porque son las palabras de la lectura de Rosh Hashanah. Va Hashem pakad et Sara kasher amar. Cuando se juntan todas las piezas, queda claro que desde la perspectiva de la Torá, la infertilidad no es un defecto humano, sino pareciese ser divino. Sin embargo, no es el fenómeno religioso comúnmente asumido. Con todas las excepciones más raras, Dios no decreta la infertilidad. Aquellos que nunca han tenido hijos, que nunca han podido concebir, no fueron castigados por ningún pecado misterioso, no hicieron nada malo, no son sus acciones las que están en la raíz de su infertilidad, sino, por lo que podemos concluir en lo que vimos hasta ahora, la inacción de Dios. Miren, Javelin, desde el pasado milenario hasta nuestro propio presente, la incapacidad de concebir siempre ha sido fuente de angustia y confusión. Una pregunta fundamental del ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? La conclusión a la que se llega con mayor frecuencia a la pregunta ¿por qué a mí?
es particularmente dolorosa y dura? Y esa es una pregunta que en nuestros días se hicieron tantas personas cuando se contagiaron del COVID, y cuántas familias que perdieron a sus seres por el virus. La fácil asociación de la infertilidad como de cualquier impedimento con el desagrado divino es antigua y difícilmente se pueden negar sus raíces bíblicas, pero es solo una interpretación, una entre muchas, y no es necesariamente la más fuerte. Como no podemos decir nosotros en estos momentos a aquellas personas o aquellas personas que han enfermado Rahman Islam del COVID, puedan preguntarse por qué yo viniendo a reclamarle a Dios por el contagio. En el caso de Rachel y Lea, las expectativas de traer tantos niños como sea posible al mundo provocan un gran dolor. A lo largo de la narrativa que hemos hecho, es evidente que su obsesión por tener hijos no solo está determinada por las normas sociales que valoran a las mujeres predominantemente por su capacidad de procrear, sino también por su profundo deseo de ganar la atención y el afecto, en este caso, en el caso de Rachel y Lea, obviamente de Jacob, y en el caso de todas las otras mujeres, de poder tener algo para defenderse del acoso psicológico, o de la suegra, o del hermano mayor, o de las amigas, o de las vecinas, o de aquellas que van juntas a nadar al club. Algunas de las cuales interrumpen las clases porque están embarazadas. En ese sentido, se muestra que Lea sufre mucho como la esposa no deseada, como la esposa no amada. El objeto del plan de su padre, de Labán, para burlar y engañar a Jacob, que había sido parte de una batalla mucho más larga por el control entre estos dos hombres, Lea sin saberlo o sin quererlo, sin elegirlo, porque no se habla de esa posibilidad si Lea eligió o no eligió, excepto por aquellos midrashim que piensan de que estaba claro de que Lea tenía que casarse con Isaac y estaba dispuesta a ser tomada por cualquier hombre, pero no aparece en el texto bíblico, Javerim, y yo tengo que hablar en estos momentos porque lo hemos hecho durante toda esta reunión de lo que dice la Torá. Ella se encuentra a sí misma como esposa de Jacob. ¿Lo pidió? ¿No lo pidió? La Torá no lo dice. Quien decidió eso fue el señor Labán, su padre. Uno podría imaginarse el resentimiento y el desprecio que posiblemente experimentó. Vamos a intentar pensarlo, de su nuevo esposo, quien ahora se ve obligado a trabajar durante otros 7 años para ganar la mano de su hermana amada Rachel en matrimonio. Cualquiera de las dos versiones de la interpretación de que Jacob tomó a Rachel 7 días después de haber tomado por engaño a Lea y luego trabajó los años, o que esperó los años hasta poder tomar a Rachel. Pensemos por un instante en qué lugar estaba Lea. Pobre Lea que estaba percibiendo que el hombre que tenía ahí, con el cual se reproducía, tenía la cabeza puesta única y exclusivamente en su hermana y no en ella, independientemente de sus virtudes, que son discutidas, como también lo hemos visto con respecto a sus ojos y demás, pero que es evidente que no tuvieron nada que ver en eso. Acá hay una palabra que la Torá plantea muy, muy rara vez, que es el término del amor. El efecto de este rechazo, además del matrimonio concertado en el que se encuentra Lea, es evidente, pero muy claramente evidente en los nombres que les da a los 3 primeros hijos que le nacen y que dan testimonio del dolor y la humillación que vive al no ser objeto de amor y cariño por parte de su marido. Miren ustedes lo que pasa con Lea, pero sin ninguna vergüenza, da las siguientes explicaciones para los nombres de sus primeros 3 hijos. En el caso de Rubén, el mayor, porque el Señor ha mirado mi aflicción, ciertamente ahora mi esposo me amará. Véanlo en Bereshit 29:32.
En el caso de Shimón, el segundo, porque ha oído el Señor Hashem que soy aborrecida, entonces me ha dado también este hijo. Coloquémonos por un momento en el lugar de Shimón, que alguien le habrá dicho qué significa su nombre, ¿verdad? Y entonces Dios le da un hijo que ella llama Shimón, única y exclusivamente. ¿Por qué? Porque es aborrecida la madre. Y cuando van a nacer Leví, entonces ella canta un canto de gloria. Ahora, esta vez mi marido se unirá a mí, porque le he dado a luz 3 hijos, para que su marido se una. ¿Acaso no se unió para poder tenerlo? Pero ella está refiriéndose a una unión amorosa, que hasta ese momento no hubo. Ella también, igual que las sirvientas, fueron una máquina de procrear sin amor. Bereshit 29:34 es el pasuk que tiene que ver con el nacimiento de Leví. Por un lado, este acto de nombrar a sus 3 hijos de esta manera demuestra vínculos estrechos con la tradición del lamento, y por lo tanto ofrecen una ventana al profundo dolor y al profundo sufrimiento experimentado por nuestra matriarca Lea. Sin embargo, por otro lado, uno no debe dejar de lado como el acto de Lea de nombrar a sus hijos, y especialmente también a los hijos de su sierva Zilpá, porque constituye un acto de fuerza, ya que su propio sufrimiento inadvertidamente es conferido a sus hijos en una rebelión que intenta que Jacob perciba su grito, su llanto, su lamento en el lugar más delicado, que es el de poner los nombres a los hijos. Javerín más evidencia el profundo dolor que Lea debió haber experimentado al no ser amada por su esposo. Es evidente en Bereshit 29:31, que dice que cuando Dios escuchó que Lea era odiada, Dios escuchó que Lea era odiada, Dios abrió su vientre, vio Dios que Lea era aborrecida y la hizo fecunda, mientras que Rachel era estéril. Como que de pronto Dios se apiada, tal cual como se apiadó de Agar, se apiada también de Lea. Apiadarse de Lea si Lea ya tiene hijos. La Torá no solo dice que Lea no fue amada, sino que fue odiada, que fue aborrecida, expresando así de manera evocadora el nivel de sufrimiento que está experimentando. Además, después del nacimiento de su cuarto hijo, Yehuda, se dice que Lea dejó de tener hijos, es decir, se volvió otra vez estéril, lo que tal vez pueda sugerir que la indiferencia de Jacob hacia Lea alcanzó un nuevo nivel, es decir, que la situación esa, como ninguna situación, había quedado estática, sino que fue avanzando, ya que su infertilidad podría atribuirse al hecho de que Jacob ya no comparte su cama, relegando así a Lea a una situación de forzada esterilidad. Podemos decir que esta noción de esterilidad forzada es una prueba más de cómo las necesidades de Jacob dictan por completo las vidas de las mujeres subordinadas, subrayando así el papel del patriarcado en la creación de una situación de trauma insidioso que no vamos a desarrollar. También Rachel sufre mucho por la lucha de toda su vida por convertirse en madre. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy para que ustedes puedan participar. El efecto de Rachel expresado de manera reveladora en su exclamación desesperada a Jacob: dame hijos, o meta anoji, o moriré, o estoy muerta, en Bereshit 31. De hecho, como Jacob captura acertadamente la lucha de las mujeres con la fertilidad entonces y también ahora, la infertilidad implica la angustia de esperar ver a otras mujeres tener hijos, resignarse a su infertilidad y finalmente tomar el asunto en sus propias manos para remediar la situación. El sufrimiento de Rachel es además evidente en términos del profundo dolor causado por, como mujer que lucha contra la infertilidad, tener que vivir en la casa de otras madres con niños pequeños, como ya habíamos visto antes. Bueno, tengo más material
pero creo que podemos hacer una primera síntesis. Hemos visto el juego de palabras, de situaciones en las cuales nos trae el Sefer Bereshit y también el Sefer Shmuel con respecto a las mujeres estériles. Y de qué manera, por un lado, aparece como que estamos esperando que Dios actúe, y por otro lado, estamos viendo que Dios no actúa y que las cosas suceden igual. El hecho de que no sean señaladas no significa nada, pero es evidente que por las que sí están señaladas, tenemos nosotros mucho por aprender, y también tenemos mucho por aprender del concepto de apertura, que como hemos visto, Dios se extiende no solamente a la fertilidad, sino que también la extiende a la posibilidad de hablar en su nombre, de escuchar su mensaje y de dar vida, que es poder lograr que una piedra pueda abrirse y de ahí dar de beber a los sedientos. Bueno, Javerín, espero que puedan depurar todo este paquete tan grande de información para sacar vuestras propias conclusiones. También en la vida cotidiana, si nosotros esperamos que Dios haga el milagro de abrir, si esperamos el milagro que Dios haga de cerrar, si tenemos que recurrir a la plegaria de por sí siempre es buena, o si tenemos que recurrir incluso a medidas medias locas, como las supersticiosas, o concurrir a las tumbas, o ir a curanderos y a curanderas y hacer magia para tratar de obtener lo que de pronto se nos ve negado porque no se produjo la apertura. Pues sí, te paso la conducción. Acá ya, Javerim, si hay alguien que quiera aprovechar estos minutos, comentarios, preguntas, aclaraciones. Está escribiendo José Manuel. José Manuel está escribiendo en el chat, Raf, si puedes ver. Tras la exposición dada en este estado natural de la infertilidad en la mujer, no como defecto humano, no como castigo divino, sino como la inacción de Dios, me surgen algunas cuestiones. ¿Cómo se armoniza con el precepto dado al hombre en el sexto día, en el cual se ordena ser fecundos y multiplicarse? Y te contesto así, sacando de la manga, obviamente, aquí podemos aprender casualmente de que la mujer no tiene una prescripción de ser fecunda y de multiplicarse. Y tú continúas y dices, esa inacción divina como estado natural va dirigido a despertar la semilla de ese tipo de percepción en el ser humano. Yo creo que el tema de la acción e inacción divina es algo que nos incumbe concretamente, que lo hemos visto ya en nuestras reuniones sobre el tema del eclipse de Dios y que tangencialmente también la toqué aquí, pero amerita, nos da mucho material para reflexionar. Raf, una pregunta, porque me dispara la clase pasada, nosotros estuvimos hablando también de Jacob, ¿no? Si sufría, no sufría y demás. Y todo esto me remite a esta acción para mí terrible de Jacob respecto de Lea, ¿no? Habla entonces también de la acción o la inacción de Jacob. Es evidente de que a Jacob Lea le fue absolutamente impuesta. Es decir, él no eligió. Aquí hubo un mal negocio de Labán hacia Lea, en primer lugar, y hacia Jacob. Que haya sido un mal negocio para Jacob me tiene sin cuidado. Y entonces viene la contrapregunta. Nosotros los judíos contestamos siempre una pregunta con otra pregunta. ¿Y qué podía hacer Jacob? Se encuentra con un acto, un hecho consumado. Tiene una mujer que no eligió y que tiene que aceptarla porque ese es el precio para poder tener la mujer amada. Porque si pasa algo ahí, entonces, de pronto Rachel, solidarizándose con su hermana, también se puede ir. Acuérdense ustedes en Midrash aquel que dice que Rachel tenía las señales entre comillas, para
poder identificarse ante Jacob, y cuando Jacob toma a Lea y yace con ella, Rachel habla con Jacob como si fuese Lea. Es terrible ese midrash, porque plantea un caso de humillación terrible. Pero aquí vuelvo a preguntar, ¿y qué podría ser Jacob? Si nosotros fuésemos Jacob, ¿qué hubiéramos hecho? Salimos corriendo de la casa de Labán, dejamos a Lea, dejamos a Rachel y vamos a buscar otro amor. El amor despechado, porque aparentemente Lea sí se enamora, como tantas mujeres se enamoran con el tiempo, de convivir con alguien y de desearlo con desesperación, no quizás porque lo haya elegido, sino porque compitiendo, conociendo y conocientemente con su hermana, pues es evidente que se quiere apropiar entre comillas, de su amor. Es un drama humano, absolutamente humano. No hay libreto de telenovela, bueno, ahora ya estamos en otras épocas, en épocas de Netflix y demás, que pueda imitar el drama terrible que la Torá, en tan pocas palabras, en tan pocas pinceladas, coloca sobre seres humanos iguales que nosotros, que esa es la grandeza de la Torá. Habla de los grandes del pueblo como si fueran seres comunes, porque a cada uno de nosotros nos puede pasar, muchas veces pagamos precios por amores y pagamos precios por desamores. Sí, Galia. Sí, entre tantas cosas, una de las que me gustaría o me gusta reflexionar es que el texto bíblico siempre, más allá de que hoy entendimos que Lea también, o que la base sería ser estéril, el de una mujer, la condición básica, y es Dios quien decide la apertura o no para que pueda concebir. Acá para mí hay que hacer mucho hincapié en que siempre la amada no concibe. Al principio o cuando sea no concibe. De hecho, en el texto de Primera de Shmuel, que dice el mismo esposo de Hannah, le dice, ¿no te alcanza con mi amor que querés hijos? Yo he leído algunos comentarios así dentro de la poligamia, que una mujer puede estar dada más desde el amor, es conservar la belleza física, bueno, y otra mujer para procrear. Se tiene una mujer para procrear, una mujer para conservar la belleza física y que sea como deleite del amor. Los griegos agregaban una tercera para que cocine, sursa, borde, planche. Y siempre el hincapié del texto bíblico, ¿no? La amada no es, porque la amada es hermosa, la amada tiene todo, no hace falta hijos. Pareciera que donde hay amor en una pareja, el texto bíblico crea un vacío de procreación. Te lo dejo ahí porque es muy bonito, tal cual como lo planteas. Probablemente puedan darse casos en los cuales también la amada tenga muchos hijos y la otra, en el caso de tener más de una, no los tenga. O no los tenga exprofeso, por lo que tú decías, de 3 mujeres, lo que en México se conoce como casa grande y casa chica, que es un modelo de poligamia muy particular que desarrollaron los aztecas. Israel, no te rías porque te estoy viendo. Y Shmuel está serio porque también sabe que mis amigos mexicanos que están aquí, que estoy viendo, pues se ponen serios cuando hablamos de esos temas. Le quiero hacer solamente una aclaración, Galia, cuando yo hablo de que la mujer es que no tiene hijos, no es un estado de maldición. No. No es un estado de maldición, claro. Es una cosa muy natural. Una mujer un adolescente que puede procrear y que no procrea porque no mantiene relaciones, sí, obviamente no es yerma porque no trajo hijos, pero no porque sea estéril, porque tenga algún problema, sí. Porque Dios le haya cerrado nada, ni le haya abierto nada. No, sí, está entendido. ¿Puedo? Puedes. No, yo me engancho un poco con lo que plantea Galia, pero otra vez no para desarrollarlo ahora, pero es obvio que hay un tema ahí entre la mujer amada y la mujer que es la que procrea, que aparte la amada parece ser la bonita. El elemento ese aparece también en Tamar con y con Onán, que no se reproducen con ellas, y algunos interpretan que es porque no quieren arruinar su belleza, sino que la prefieren bonita y estéril en el sentido de que no embaraza. O sea, creo que el término
y eso es lo que quería a lo mejor plantear Raf, que el término de esterilidad nosotros hoy lo usamos de otra manera, y acá parecería ser más como una situación de no embarazo. O sea, también Rivka, que no la mencionaste, me parece, también hay un momento en el cual Itzhak reza para que tengan hijos. O sea, también de Rivka se habla como si fuera estéril, y nosotros en ningún momento pensamos en Rivka como una figura de esterilidad. No pensamos eso porque no tenía rival dentro de la casa. Najón, pero lo marco porque me da un poco de temor esta fantasía de que, bueno, lo que pasa es que Dios tiene que intervenir. Y la mujer embaraza o no embaraza de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido un poco casi infantil, diría yo, ¿no? Que no es que Dios está ahí con la varita mágica y decide esta sí, esta no, que puede también sonar un poco así, ¿no? Lo que tú acabas de decir me lleva a mí a otro lado, que creo que es importante hacerlo notar. Cuando yo era muchísimo más joven hablaban de que había mujeres y hombres y parejas que no embarazaban porque había un bloqueo psicológico. Y en los casos en los cuales mujeres no tuvieron hijos hasta que adoptaron, y en el momento de la adopción, ¡pac!, se embarazó. Oh, estuve esperando tantos años, adoptó, y de pronto como si alguien hubiese abierto la puerta de una barrera que quizás yo no entiendo nada de eso, repito lo que hace muchos años había escuchado en diálogos de comadronas, pero que no puedo evitar traerlo aquí a colación ante la dinámica que se da en este caso. Bien, no sé si estás viendo el chat, Raf, pero hay algunas observaciones. Y si alguien más quiere preguntar o comentar, es ahora. Leo lo que escribió Shmuel, Pedro antes. Bacallá. Sí, Pedro dice, Dios siempre ayuda a lo que nosotros realmente deseamos. Creo que nadie puede estar en desacuerdo con su afirmación. El Shmuel plantea que pudiera ser que Dios deja que la naturaleza haga lo suyo e interviene en casos especiales. Creo que en la pregunta está la respuesta, Shmuel. Por lo menos creo que coincide contigo. Pedro sigue avanzando y dice, cuando una pareja está satisfecha con el estado actual, no tiene deseo profundo de tener hijos. Cuando el marido ya tiene hijos con otra mujer, ya no tiene tantos deseos de tener hijos con esta mujer. No sé, yo no necesariamente... Muy particular. Esta vez. Sí, no necesariamente estoy de acuerdo esta vez contigo, Pedro. Vos sabés que también hoy hablamos y coincidimos en cosas muchísimo, pero muchísimo más complicadas y profundas. Pero esta última afirmación, yo tengo que hablar de mí, y es que después de tener hijos con mi primera mujer, tuve muchas, pero muchas ganas y mucho deseo de tener hijos con Ethel, y Dios nos bendijo y abrió la puerta para el nacimiento de nuestro hijo querido. Creo que tengo que decir algo. Creo que sí tengo que decir algo. Sí, Natalia, ¿levantaste la mano? No. Paulina. Sí, Paulina. Esta es una reflexión en cuanto a la dinámica de la clase. Me encanta tu dinámica. En muchas de las cosas que vas diciendo me provoca irritación. Muchas de las cosas no me gustan, pero me encanta cómo me abre a mí, ¿no? La posibilidad de ir descubriendo modelos tan humanos del relato de la Torá. Para mí, el primer perjudicado, todos son perjudicados de la psicopatía de Labán. Sus hijas, ante todo, porque por ser hijas de este padre,
Bueno, Jacob no tiene otra porque con un psicópata de estas características no se puede. Además, él siempre queda bien parado. Ah, bueno, yo entendía así. Acá no pasa de otra manera. Ya sé que en Bimcomey, no, acá somos de esta manera. Yo un poco lo hago en forma burlesca, pero yo creo que es, digamos, a partir de lo que vos hablás, Yerajmiel, me abre como la cabeza de qué modelos tan de la problemática humana está describiendo la Torá. Esto cuando Galia decía de la mujer amada es estéril, este tema del que el psicoanálisis desde Freud lo plantea como cómo poder desear a la madre de los hijos, digamos, cómo poder desear a una mujer que es también madre, el problema madre o deseada. Bueno, en términos psicoanalíticos, yo qué sé, se da más en dicotomía, ¿no? Bueno, que yo no quiero acá incursionar en eso. Pero que un poco el comentario de Galia me hace pensar en eso, ¿no? Y que desde lo humano, desde las pasiones, lo fundante de lo humano está descrito, o hay que leerlo en la descripción de la Torá. Así que muchas gracias por lo que me explicas, y muchas gracias por el método, Yerajmiel. Es lo que dice la Torá, no traigo nada nuevo. Lo que pasa es que nos enseñaron cuando éramos niños otro modelo de lectura. Y este es un modelo de simplemente lectura que surgen, las letras salen y se ven y escriben el propio texto una y otra vez para todos nosotros. Bien, Javerim, ¿alguien más? Raf, si no, cerrás tú. Cierro. No hay, me pareció ver antes la mano de perdón. De Jorge. No vi. Hace un rato, y ahora ya la quitó. Sí, Jorge, Bacallá, perdón. Abre el micrófono, Jorge. Jorge, abre el micrófono, por favor. Espera, está intentando. Computadora. Ahora sí. Ahora se escucha. Sí, no. Bueno, decía, como lo veo por la computadora y por el WhatsApp, se me complica un poco. Bueno, lo que estábamos diciendo, de acuerdo a lo que se habló, hay una cosa que es absolutamente irrebatible. No solo para los que tenemos fe, Boreolam tiene que ver, es la tercera parte en los nacimientos, y por supuesto Boreolam es el que maneja todo el mundo. Lo que nosotros no sabemos cuáles son los motivos que él maneja, pero evidentemente hay hoy en día muchísimos motivos que está descubriendo la ciencia, que hay gente especializada, y tú lo sabes muy bien, Erasmiel, que se ocupan de lo que está siendo descubierto por la ciencia, cómo se adapta a la Torá, cosa que hace 20 o 30 o 40 años no existía. No existía para nada. Si nos vamos a entrar en la pregunta, ¿y por qué una pareja tiene y por otra pareja no tiene? No, hay muchos problemas físicos, hay problemas psicológicos, que en esos problemas físicos y psicológicos son reales de la pareja, que hacen ciertos impedimentos que hoy están mucho más adelantados para tratarlo. Boreolam no es socio en el nacimiento del hijo y la hija. Boreolam es socio y dueño de todo. Y que tuve el caso, lo vi yo realmente, hace más o menos casi 40 y pico de años, si lo puedo contar, lo digo. Había venido acá el doctor Charles Boyer, que había descubierto la laparoscopía. Y justo
había un doctor, un obstetra, el doctor Arturo Alfonsín, justo trató a una persona y le dijo directamente que con esa laparoscopía que no pierda tiempo en hacer tratamientos, porque en ese momento la laparoscopía era sí o no. A esta pareja, casualmente una pareja de Belleville, Córdoba, la encontramos varias veces, tuvimos un poquito de relación para tratar de animarlos un poco, y al poco tiempo, haciendo un tratamiento para adelgazar, quedó embarazada. Ella misma no lo podía creer, nosotros no podíamos creer porque lo escuchamos directamente. Por eso es la mano de Borolam que está en todo. Ok, Javerín y Javerot, muchas gracias, Jorge, por tu comentario. Gracias. Quiero recordarles a todos que el tema que estamos hablando es el tema del conflicto entre hermanos. Repito, trajimos este tema a raíz del conflicto entre hermanos y que de pronto surgió. ¿Por qué surgió? Porque forma parte de lo que nuestra Torah maravillosamente nos trae para poder entender cuál es su objetivo, en definitiva, qué es lo que quiere lograr a través de esas historias con nosotros. Y yo agrego, y qué importante es, y retomo algo de lo que dijo Nina hace un rato, qué importante es para nosotros releer y construir y deconstruir los textos una y otra vez y enriquecernos con toda la playa de grandes jajamim que hicieron este trabajo, agregando y aportando lo que nosotros mismos escuchamos en el Sinaí. Si Dios nos da salud y vida, vamos a festejar el Año Nuevo de los Árboles. Les deseo a todos muchísima alegría en Tu Bishvat y que, bueno, como dije antes de iniciar el horario de la reunión, que nos traiga buenas nuevas. Y si nos da salud y vida, el próximo lunes continuamos tratando de ingresar en el conflicto del cual no hemos salido, que es el conflicto de todos nosotros. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, y que tengamos fuerza para seguir desentrañando los secretos que las letras que recibimos en el Sinaí fulgurantes nos dan. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto.